Un saludo chicos, por acá les dejo la clase de esta semana. Por ahí les voy a subir un archivo y pues este video. Así que vamos a ver esta semana una herramienta que se llama formato condicional. Pero antes de entrar a la herramienta, por ahí uno de ustedes me decía, profe, ¿me puede dar una idea de cómo hacer la tabla? No puedo hacer la tabla. Me estoy refiriendo a la tarea de la clase anterior. Tenían una tabla y tenían una factura. El problema es con la factura, ya me acordé, no es la tabla, es la factura. Tenían una factura por ahí y alguien de sus compañeros me decía, estoy hablando de esta factura, profe, deme una idea, no sé cómo hacerla. Entonces voy a hacer un paréntesis antes de iniciar la clase de esta semana y me voy a detener un poquito en esta factura. Le vamos a dar una pequeña idea para las personas que no lo han hecho. Hay personas que ya la enviaron y les ha quedado bastante bien. Así que voy a hacer un paréntesis pequeño para dar un ejemplo más o menos cómo pueden hacer la factura para que se vea bastante parecida a la que tienen en el ejercicio. Primero, si nos fijamos en esta parte de arriba, quizás es el mayor problema porque no tiene líneas. Entonces, cómo es que han hecho este par de líneas en esta parte de arriba? No hay celdas. Entonces, ¿cómo han logrado que se quede esto por acá? Esto simplemente es una forma y pues lo demás que tenemos acá son celdas. Lo primero que yo tengo que hacer es ver cuántas columnas componen mi factura. Yo veo que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene cinco columnas. Entonces yo comienzo a jugar con cinco columnas en la parte de arriba también. Entonces voy a ir a Excel y yo me fijo que en la parte de arriba pues tiene una parte bastante grande. Entonces lo que voy a hacer es agarrar tres columnas para esa parte. Luego las vamos a hacer un poco más grandes. Y voy a comenzar a unir estas tres columnas. Yo veo que la columna número 1 donde dice cantidad pues es un poco más pequeña. La segunda columna es mucho más ancha. Entonces le vamos a dar un buen espacio acá. Y luego tenemos otras tres columnas que son un poco más pequeñas. Entonces vamos a hacerlo por acá. Y aquí ya tengo unidas para hacer la parte de aquí arriba. Esta parte que dice la empresa SA. Y por acá también, veamos cuántas líneas tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y tiene una por acá en blanco. Serían, bueno, 4, 5. Yo tengo 1, 2, 3, 4 y voy a agarrar una más, la voy a unir y 5. Y por acá voy a unir estas dos columnas y este cuadrito es el que me va a simular esto que dice factura. Así que ahora comienzo a llenar y digo la empresa, bueno, comienzo a meter los datos que están acá, la empresa SADCB. Luego en la siguiente línea dice actividades de asesoramiento. La siguiente línea dice San Salvador, El Salvador. Y por último el teléfono. Tenemos el teléfono. Ahí está. ¿Qué puedo hacer para este cuadrito donde dice factura? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Tomo una forma y la dibujo en este cuadro. Le voy a quitar ese color azul, o decir que lo deje en negro. Y hoy le digo modificar texto. Aquí voy a comenzar a escribir lo que tiene. Factura 001, veamos qué más tiene. Dice registro, tiene unos números. Luego tiene algo que dice NIT. Y también esto tiene unos números. Bien, ya tengo ya tengo estas dos partes. Y ahora hago una vista previa de lo que tengo. Bueno, ahí me ha quedado un poco. Vamos a girarla para que se vea toda la página. Ahí está. Vamos a hacer una vista preliminar. Y ya tengo la parte del encabezado de la factura. Pero no tiene forma todavía. Vamos a seguir trabajando. Luego tiene cliente, dirección y fecha. Entonces voy a comenzar acá. Tomo tres columnas, las voy a unir. Tomo otras tres columnas, las uno. Otras tres columnas, las uno.
¿Por qué 3? Porque acá veo que tiene 3 líneas. Y a la par tiene otras 3 líneas. Entonces voy a utilizar estas dos columnas que tengo acá para unirlas. Voy a comenzar a llenar lo que tiene. Por acá dice dirección, o perdón, dice cliente. Por acá dice dirección. Y la tercera línea solo tiene una línea. Voy a colocar esto que nos quede alineado. Y las líneas, pues ahí cada quien puede hacer que le queden así bien bonitas del mismo tamaño. Y por acá a un ladito dice fecha, NID y condición de pago. Fecha, NID. Y por acá la vamos a poner pago. Y las voy a alinear para que se vean mejor. Si voy a una vista previa, veo que mi factura ya va agarrando forma. Entonces abajo, ¿qué tengo? Tengo cantidad, descripción, precio. Entonces por acá tengo cantidad, descripción, tengo precio, tengo venta exenta y por acá tengo total. Como acá este precio, este texto no cabe, pues entonces le digo ajustar texto, que lo ajuste. Lo voy a colocar al centro y lo voy a colocar en medio. Entonces ahora sí ya va agarrando forma mi factura. Voy a darle un par de celdas acá, un par de bordes. Y ahora mi factura ya va agarrando forma. Nos hace falta todavía la parte de abajo, pero ahí esa parte se la voy a dejar a ustedes que se la ingenien cómo la podemos hacer. ¿Qué nos hace falta para que se vea bastante más parecida a la factura que tienen en el ejercicio? Nos hace falta este borde, la línea que va a enmarcar toda la factura. ¿Cómo hago eso? Bien fácil. Voy a acercar más esta línea por acá. Voy a acercar también esta línea por acá y voy a acercar esta línea más por acá. ¿Para qué he hecho eso de acercar esas pequeñas líneas? Lo he hecho para esto. Voy a sombrear hasta esas líneas que he acercado, que son las líneas que me están enmarcando, digamos, la factura. Me voy a ir a bordes y le digo bordes externos. Si ahora voy a una vista previa, tengo mi factura bastante parecida a la que está en el ejercicio. Claro, me falta la parte de abajo, pero esa parte pues ahí ingéniensela para poder hacerla. Así que ahí está la persona que me preguntaba que si le podía explicar un poquito más de cómo podía hacer la factura. Así que yo voy a cerrar esto y ahora sí voy a comenzar la clase de esta semana. La clase de esta semana corresponde a la herramienta que se llama formato condicional. A estas alturas nosotros sabemos qué es un formato condicional. Un formato condicional, bueno, comencemos primero por la palabra formato, nada más. Luego la contractamos con la otra que es condicional. El formato, cuando hablamos de formato nos estamos refiriendo a cambios. Formato es un cambio. Cuando yo le cambio el color a la letra, el tamaño, el tipo, etcétera, 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 estoy diciendo, le estoy cambiando el formato a mi letra. Le estoy cambiando el formato a mi forma. Cuando le cambio tamaño, color, eh, cuando hago un cambio en la tabla, yo digo, le estoy cambiando mi formato. Entonces el formato son cambios. Pero bien, el tema es formato condicional. ¿Qué es condicional o de dónde viene la palabra condicional? Viene de condición. ¿A qué hace referencia una condición? A algo que se debe de cumplir para que ocurra o no ocurra algo. Si llevamos las dos palabras formato condicional a Excel, simplemente se está refiriendo a que el texto o los números van a sufrir un cambio, van a sufrir un formato, si se cumple una condición o no. Una condición puede ejecutarse o no, es decir, tiene dos caminos, es decir, verdadero o falso. Si es verdadero, se va a cumplir un formato y si es falso, pues no se va a aplicar este formato. Veamos un ejemplo para
para comenzar, supongamos que yo tengo por acá nombres de empleados y a la par yo tengo el salario. Vamos a suponer que tengo al empleado A, al empleado B, al empleado C. Vamos a suponer que tengo un montón de empleados. Aquí tengo al empleado XYZ. Entonces, vamos a suponer que tengo 5.000 empleados. Este es el empleado 5.000. Y de cada empleado yo tengo su salario. Vamos a inventarnos acá los salarios. Vamos a inventarle salarios a estos empleados. Ahí cada empleado ya tiene su salario. Y ahora como administrador de la parte informática, mi jefe me dice que le saque un listado de las personas o que le muestre las personas, por decir algo, que ganan más de $500. A mí se me haría bien complicado si me pongo a buscar uno por uno de manera manual. Imagínense, son 5.000 empleados y tengo que ir viendo cuánto gana uno por uno, pues eso me llevaría a mí bastante tiempo. Entonces, para ello tenemos la computadora y los programas para que se nos haga más fácil el trabajo, para facilitarnos nuestro trabajo. ¿Qué hago? Voy a utilizar la herramienta formato condicional. En el archivo por ahí ustedes tienen los pasos de cómo se usa. Según los pasos que tenemos ahí, dice que lo primero es seleccionar solucionar el texto o seleccionar los datos. Entonces yo selecciono los números. Ahora voy al icono formato condicional que está en el menú inicio. Inicio, formato condicional. Luego dice que tenemos que elegir la opción que se llama resaltar reglas de celda. Y acá es donde tenemos que tener cuidado porque nos da varias opciones. De hecho nos da 7 opciones. Tenemos 7 opciones y acá es donde tenemos que tener cuidado al momento de elegir la opción. Porque si elegimos la opción errónea, pues nos va a dar datos erróneos. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de leer el ejercicio. El ejercicio dice que vamos a mostrar los empleados que ganan más de $500. Vuelvo a repetir, vamos a mostrar los datos de los empleados que ganan más de $500. Más de $500. ¿Cuál de estas condiciones me sirve entonces a mí según el problema? Me sirve, por ejemplo, el que dice es mayor que. Me puede servir el que dice es menor que. O el que dice entre. Voy a volver a repetir el problema. Yo quiero ver los datos de los trabajadores que ganan más de $500. Más de $500. Más de 500 es lo mismo que decir mayor que. ¿Mayor que cuánto? Que 500. Entonces yo debo de elegir la opción que dice es mayor que. Es mayor que. Y aquí me va a dar este cuadrito. Y aquí me va a preguntar el programa. En este cuadrito me está preguntando, mire, ¿quiere que le aplique un formato a los datos que sean mayores que? ¿Mayores que cuánto? Pues el problema dice mayores que 500. Entonces yo borro esto y le escribo 500. Mayores que 500. Y aquí me dice en la parte derecha, mire, le voy a aplicar, dice, un relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Ese es el formato que nos está dando el programa de ejemplo. Pero yo pudiera decir, no, yo quiero que las personas que ganen más de 500, yo quiero que el fondo de la celda donde están sea color celeste, por decir algo. Entonces, este ejemplo que me está dando el programa, pues es un ejemplo propuesto por él, por el programa.
Pero si yo lo quiero personalizado, pues yo hago clic acá en esta flecha y digo formato personalizado. Formato personalizado. Y me va ahora a desplegar este cuadro. Por acá hay unas pestañas que dice número, fuente, borde, relleno. Cada pestaña tiene ciertas funciones. Como yo dije que quería el relleno de la celda color celeste, entonces yo me voy a la pestaña que dice relleno. ¿Y qué color quiero que sea rellenada esa celda? Celeste. Ahora le digo aceptar. Y por último aceptar en esta. Y veamos lo que pasó. Las celdas que tienen un texto o un número que es mayor que 500 se han colocado de fondo celeste, porque eso fue lo que yo le dije. Mire, póngame el número que sea mayor que 500 con un fondo celeste. Eso fue lo que yo le he dicho. Entonces vean, ¿por qué estos que están en blanco no los tocó la herramienta? Porque simple y sencillamente no cumplen la condición. ¿Cuál es la condición? Que sean mayores que 500. Pero como ellos no cumplen la condición, la herramienta no los tocó. Así que de esa manera funciona la herramienta formato condicional. Hagamos otro ejemplo acá, con esto, aprovechando estos mismos datos. Voy a hacer control Z para regresar. Ahora digamos que el jefe necesita ver los datos de los empleados cuyo salario esté entre 200 y 700. Repito el problema. Los salarios que estén entre 200 y 700. Entonces voy, sombreo, formato condicional, resaltar reglas de celda y ahora voy a elegir la opción que se llama entre. Porque el problema dice entre 200 y 700. Entonces digo entre. Y aquí me pregunta el programa, que estén comprendidas ¿entre qué? Entre 200 y 700. Mire, ¿y qué formato quiere que le aplique a los datos que cumplan la condición? Ah, vámonos a formato condicional. Y yo quiero que ahora la letra sea de color rojo. Solo la letra, que no tengan un fondo. Quiero que la letra sea de color rojo. Entonces me voy a la pestaña que se llama fuente. Y aquí elijo un color y quiero que sea roja. Aplicar, aceptar, aceptar. Si nos damos cuenta, solo cambio de rojo este salario y este. ¿Por qué lo demás no lo tocó? Vuelvo y repito, porque no cumplieron la condición. Los que cumplen la condición se les va a aplicar el formato, por eso se llama formato condicional. Ellos cumplen la condición, entonces se aplica el formato. Y vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a colocar letra color amarillo con un fondo rojo, aquellos salarios que sean menores que 1000. Menores que 1000 van a tener letra color amarilla y fondo rojo. Voy, sombreo, formato condicional, resaltar reglas y ahora menor, porque estoy diciendo menores que 1000. Entonces aquí me dice menores que cuánto. Bueno, menores que 1000. ¿Y qué formato le vamos a aplicar a menores que 1000? Vámonos a formato personalizado. Dijimos letra color amarilla y dentro de un fondo color rojo. Aceptar. Y veamos. Ahí están, no todo lo que estaba sombreado se cambió. Recuerde, no todos cumplieron la condición de ser menores que 1000. ¿Por qué no tocó el primer salario? Ah, porque 1140 no es menor que 1000. Entonces a eso se refiere el formato condicional. Se cambia el formato si y solo si se cumple la condición. Así que las personas que tienen computadora pueden practicar este tema y nos escuchamos la siguiente clase.